Buenas, en este vídeo vamos a hablar de Assassin's Creed Black Flag, esta nueva versión del videojuego, la cual pues desde hace unos días gracias a Ubisoft España ya he podido estar disfrutando antes incluso del lanzamiento oficial, y aquí quiero dejaros mis impresiones, aunque no obstante, y pese que ya me mandaron el videojuego, yo me he comprado mi edición física. Esto ya sabéis que suelo hacerlo habitualmente, cuando me mandan un juego o bien me compro la edición física o bien hago un sorteo, y particularmente creo que Ubisoft hace muy buen trabajo con estas ediciones físicas, aunque hay alguna cosa que por supuesto tenemos que matizar acerca de ese asunto. Pero bueno, en este vídeo lo que haremos entonces será echar un vistazo primero a esta edición, que en mi caso, siendo la de Xbox, también es válida para los que sois compradores de PlayStation, porque básicamente es la misma, es la edición de lanzamiento. Luego también tenéis una edición coleccionista que trae más cosas, pero bueno, luego lo dicho, voy a daros mis primeras impresiones de lo que es el videojuego. Aquí estamos en primer plano viendo la edición, y básicamente lo que tiene pues es una caja tipo presentación de cartón, así una caja blanda, que en este caso luego aglutina por este lateral todos los materiales que veremos a continuación. Pero bueno, la presentación es bastante bonita, combina lo que es el idioma español y portugués, al menos en el caso de la edición que tenemos aquí, y me han comentado que en otros países esto básicamente no existe. Entiendo que es algo que sobre todo se distribuye por aquí en Europa. Y bueno, vemos aquí el lateral, que tiene también como una pequeña textura agrietada, en plan tipo barco viejo, como ese tipo de madera oscura que suelen tener. Y luego por aquí pues nos van comentando todo lo que son los materiales incluidos. Vamos al lateral y vemos aquí la edición y todos los demás contenidos. Sacamos la caja de la ecuación y dejamos aquí pues la caja física básica de plástico, que en este caso pues siendo la de Xbox es de color verde, la de PlayStation pues tiene otra paleta de colores con su franja blanca, y bueno, el contenido pues es básicamente el mismo, y también lo que es el estampado exterior y demás se ve pues básicamente igual que la caja de cartón que acabamos de mostrar. Vamos, el arte se comparte, solo que bueno, así queda un poco más elegante para colocarlo en las estanterías. Y en fin, cuando lo abrimos nos encontramos por este lado lo que es el disco del videojuego. En el caso de Xbox y de PlayStation solo incluye uno, cuyo contenido no es completamente el del videojuego. Aquí no están todos los datos incluidos, ¿vale? Tenerlo muy presente. Hay una descarga obligatoria. Dentro del disco se incluye pues una parte, pero no todo. Aquí pues os viene un pequeño papel con un contenido extra, que básicamente es un traje, incluyendo la personalización del arma de fuego y también el arma blanca. Así pues podéis ir como un capitán pirata tipo de color rojo. Y bien, pues esta parte pues es la más básica de todas. Esto es lo que podréis encontrar en prácticamente cualquier tienda, lo que es esta caja. Y luego aquí nos encontramos con algo que para mí es muy interesante, el libro de arte, un pequeño libro de arte, al mismo tamaño prácticamente como veis que la caja principal del videojuego, bien pensado para que todos incluyan una edición algo más coqueta, aunque obviamente tenéis libro de artes más grandes. Y bien, pues aquí veis la verdad que unos bocetos bastante impresionantes de lo que son los personajes, también de algunos entornos y escenarios. Obviamente no viene absolutamente todo y hay muy poco texto, aquí presentándote algunos personajes secundarios, personajes alternativos y bueno, también algunos detalles y decorados como veis que pueden adornar tu barco, porque es una de las cosas más interesantes de este videojuego, ¿no? Al igual que también algunas islas perdidas, algunos entornos y escenarios que recorres a lo largo de la historia, y la verdad que los acabados son muy espectaculares. Esto Ubisoft la verdad que sí que lo trabaja muy bien. Y dicho esto, aquí también tenéis un mapa, tenéis alguna cosita extra, pero bueno, son unas pocas páginas, pero con así pues adornan muy bien una edición de lanzamiento. Siendo eso sí quizá el detalle más llamativo esto que tengo entre mis manos, un mapa del videojuego, pero en estilo clásico, en estilo antiguo, como si fuera el típico mapa del tesoro pirata. Aquí le podéis echar un pequeño vistazo en detalle y bueno, pues son los entornos que recorremos en el videojuego, pero como digo, como si fuera un mapa muy antiguo. Al igual que también tenemos aquí una presentación de lo que es el videojuego también con ese mismo estilo visual. Y en fin, la verdad que todo esto está bastante bien cuidado, aunque se trate de una edición exclusiva, al menos aquí en España, de una tienda en particular. Sí que es cierto que pocas compañías se pueden, digamos, dar los golpes en el pecho, decir que esto lo hacen habitualmente, ya que vimos algo bastante parecido con este Assassin's Creed Mirage, del cual también os enseñé la edición hace tiempo. Una edición física que, aunque lo dicho, no venga todo el contenido en el disco,
sí que trata muy bien lo que es la puesta en escena y ojalá de verdad que esto se hubiera hecho más veces en el tiempo. Pero bueno, es lo que hay. Entrando ya en lo que es la valoración del videojuego como tal, aquí voy a hacer una pequeña separación, tanto para lo que es el usuario habitual de la saga Assassin's Creed, el que es el más purista, y por supuesto también el que es nuevo jugador, al menos de cara a este videojuego en específico, porque muchos seguramente no jugarían al videojuego clásico. La cuestión es que si no jugaste en su momento este videojuego o alguno de los anteriores, si eres relativamente nuevo en la saga, este videojuego tranquilo que te va a situar perfectamente. Una cosa que hace muy bien Ubisoft con esta saga principalmente es que ya en el propio menú del juego te sitúan pues los últimos títulos lanzados para que más o menos vayas conociendo la historia, y dentro de lo que es este mismo videojuego te lo explican absolutamente todo, te ponen en situación, aunque claramente al haber eliminado los momentos del presente quizá haya cosas que se te queden un poco colgando, haya cosas que todavía no termines de entender, pero bueno, en el Grimorio te lo explican absolutamente todo si así te apetece. Por lo demás, si eres fan del videojuego clásico, eso último quizá te haga poca gracia, porque seguramente preferirías que no hubiesen recortado absolutamente nada de aquel videojuego, aunque la parte presente no fuera precisamente la más divertida o interesante de la franquicia, pero bueno, aún así, yo la verdad que eso no lo habría quitado, aunque queda perfectamente compensado porque se han añadido unos cuantos contenidos. Si bien la estructura de juego, mapa y demás es prácticamente la misma que en el videojuego original, sí que es cierto que se han añadido algunos entornos nuevos, también nuevas misiones y nuevos personajes que nos van a dar unas cuantas horas adicionales o que al menos compensan esa parte ausente del videojuego. Un título que vas a jugar completamente solo, eso sí, aquí no hay modalidad multijugador, ya los hemos explicado previamente, así que pues nada, por esa parte cabe empezar a hablar un poco de lo que es el contenido del videojuego, tanto a nivel visual como a nivel jugable. Ambos apartados se han retocado completamente para que tengas una experiencia o una sensación más cercana a lo que son los videojuegos actuales de la franquicia. Porque esto en lo personal es una cosa que preocupaba a muchos usuarios de la comunidad, que se acercase quizá a lo que conocemos como los Assassin's Creed RPG actuales. Y no, realmente este videojuego se quiere situar en un punto medio de la experiencia clásica que te ofrecía el videojuego original, y también pues un poco pulir ciertas cosas como por ejemplo la fluidez de movimientos, el tema del parkour, son mucho más avanzadas que en aquel videojuego, se ha mejorado bastante, pero luego no llega a meter cosas tan densas en el título como el sistema de niveles y demás, que a mucha gente pues nunca le ha terminado de convencer, entre los cuales por cierto me incluyo. Creo que a Assassin's Creed le sienta mucho mejor lo que se plantea en este videojuego. Por supuesto, ciertas estadísticas de mejoras según lo que vayas teniendo en mano, diferentes tipos de armas y demás, pero que digamos el escenario no se vea dividido por niveles y ese tipo de cosas que tan molesto puede llegar a resultar. Esto es puramente un videojuego de acción y aventura en tercera persona como tiene que ser. Aquí lo que prioriza sobre todo es la habilidad que tengas con tu personaje, y obviamente luego ya tenemos el tema de los barcos y todo eso, que ahí ya se entran mucho los elementos estadísticos, como la mejora que le pongas a los cañones, la mejora que le pongas a la cubierta y todo ese tipo de cosas, porque esto ahora lo abarcaremos un poco más adelante, es lo más interesante quizá que tiene el título respecto a los videojuegos originales. Pero bueno, volviendo a lo que es el sistema jugable, cabe decir que a mí pues me gusta mucho y me resulta satisfactorio, por ejemplo, lo de los bloqueos. Cuando tienes a un grupo de enemigos cercano y van como haciendo como una especie de turno constante para ir atacándote, cuando estás en esa melee y vas pues bloqueando el golpeo de uno, esquivando al otro, según si son enemigos pesados o si son enemigos más ágiles, algunos son más rápidos y tendrás que esperar a que te golpeen para poder devolverles el golpe. La verdad que lo que es el sistema de combate es muy entretenido en líneas generales, y además te lo explican bastante bien para que con las diferentes opciones te acostumbres muy pronto. Y como iba diciendo antes, lo que es el aspecto visual, la mejora es bastante sustancial respecto al título clásico, y en este caso prácticamente se acerca a ser un título moderno. No digamos a esos altos niveles de producción, pero sí es un videojuego muy agradable de contemplar, y además que lo visual no solamente se trata en tener mayor detalle gráfico, es que además de todo eso también han profundizado mucho lo que es la distancia de dibujado, digamos ves un horizonte mucho más amplio y detallado que en el título que se lanzó en su momento.
rendimiento, el cual por ejemplo tenía a veces mucha neblina, mucha bruma, digamos un fondo algo más distorsionado. En este digamos que puedes apreciar todos los detalles, con quizá pues alguna limitación, pero cabe decir que es algo que prácticamente le tienes que poner lupa. En ese sentido el videojuego ha dado un salto de calidad muy impresionante, pero diría incluso que más que en todo eso, más que en lo visual, está el apartado sonoro, donde sí que se nota que incluso a nivel de voces han vuelto a cuidar punto por punto todos los diálogos. Sí que es cierto que a veces se puede notar que bajo ese buen hacer visual y sonoro que han tenido con este título, sigue habiendo un juego que tiene 13 años, porque hay momentos en los que puedes llegar a percibir algunos errores visuales que se nota que son más que cosa de este título, cosas que ya estaban antes. No se trata de la Ubisoft aquella que te sacaba videojuegos rotos y cosas por el estilo. Yo a lo personal no entiendo a muchos medios de comunicación que han dicho que este videojuego esté roto y cosas así. A mí el videojuego me anda perfecto, simplemente que hay detalles arriba o abajo que puedes llegar a notar que debajo pues sigue el mismo videojuego como sucedía con Oblivion, por ejemplo. Pero sin más, el videojuego en cuanto a sistemas de rendimiento, la verdad que me va muy bien, sobre todo cuando yo lo he puesto en modo rendimiento en la Xbox Series X, también lo tenéis en PlayStation, en Series S eso sí, solamente tenéis el modo fidelidad visual. Pero bueno, aún así, pues sigue siendo un videojuego bastante hijo de su época. Cosa la cual, por cierto, también se traslada a lo que es el sistema de misiones. Aquí, pues obviamente no han querido, digamos, reinventar las misiones que ya conocíamos. Simplemente que algunas le han dado un poco más de libertad. Misiones donde teníamos que hacer un seguimiento a ciertos personajes, pues a lo mejor si te descubrían por aquel entonces tenías que reiniciarla. Ahora no, ahora simplemente pues sacas la pista del cuerpo de ese personaje y a partir de ahí puedes continuar la misión. Hay mucha calidad de vida en eso. Es un videojuego menos cerrado que en aquella época. En eso sí que se ha trabajado bastante. Y cabe decir que a este videojuego siempre se lo ha tenido un poco entre la noche y el día. Muchos consideran que esto realmente no es un Assassin's Creed. Y bajo mi punto de vista y opinión, fue la evolución más interesante que tuvo la franquicia y uno de sus videojuegos más divertidos. Para mí, y muchos creo que piensan igual, este es el primer gran o más moderno Assassin's Creed que conocemos en nuestros días. Digamos que es el primer título de la franquicia que hizo esa gran sobreexposición de contenido, donde no solamente se trataba de las misiones principales y clásicas de los asesinos y ese tipo de cosas. De hecho, ya con el protagonista notamos que las cosas son un poco diferentes desde el principio. Pero bueno, dicho eso, al fin y al cabo, como añadías, por ejemplo, la mecánica naval, básicamente esa construcción de barco, las mejoras, la tripulación, tener también un séquito detrás tuya, los asaltos navales, todo eso para mí fue un plus muy interesante. Al fin y al cabo es un contenido opcional. Apenas en el videojuego hay algunos momentos que te obligan a pasar por aquí, pero el resto del tiempo, básicamente, más allá de una transición, no es un contenido al que te empujen necesariamente. Y en este título, de hecho, se nota un poco más. Digamos que estás menos atado a ese tipo de misiones y simplemente tienes que seguir pues la historia principal y a partir de ahí ya te puede gustar más o gustar menos, aunque a mí en lo personal la verdad que siempre me pareció bastante divertida. Pero bueno, es mi valoración. Se discutió mucho en su día sobre si era buena idea hacer un remake de la franquicia Assassin's Creed, empezando por este que al fin y al cabo es la cuarta entrega. Pues precisamente por lo que acabo de comentar, me pareció en su momento que esto era un acierto. ¿Por qué? Pues mirad, porque si vas a probar a hacer remakes y la cosa no funciona bien, mejor que pruebes con un título que funcione bien de manera individual. Y este título de manera individual funciona perfectamente, porque es una cosa como muy aparte de los primeros títulos de la saga. En cambio, si lanzas el primer Assassin's Creed en forma de remake, a lo mejor no funciona, pero ya mucha gente se va a quedar colgada esperando la segunda entrega, porque esas primeras entregas sí van mucho de la mano, mediante un protagonista que es básicamente quizá el más carismático que siempre ha tenido esta saga, pero bueno, ahí siempre habrá algún debate, para mí no. En fin, lo dicho, creo que han hecho un buen trabajo con esto, creo que era una decisión acertada empezar por aquí, y a partir de aquí en adelante, valga la redundancia, creo que se irán con esas primeras entregas. Por lo demás, tened en cuenta eso, que al fin y al cabo, aunque el videojuego es muy bueno, sigue siendo muy hijo de su época. El diseño de misiones y demás, pues es el que es, ¿vale? Eso es algo que se tiene que juzgar de otra manera. Pero bueno, lo veremos en un análisis más detallado, en un directo que haremos especial sobre lo que hemos estado jugando yo y otros creadores de contenido. Quedaros por aquí en el canal si os interesa, porque vamos a hablar largo, tendido y profundo. Caja de comentarios para vuestras opiniones y disfruten mucho de los videojuegos.
Un saludo.